En el 11 de diciembre de 1948, toma la ONU, la Asamblea General de la ONU, toma otra resolución que tiene que ver con el conflicto, donde dice que hay que terminar con el conflicto, hay que terminar con la guerra, hay que dar una solución a los refugiados. No se dice claramente cuáles refugiados, eso significa que ellos se refieren a todo tipo de refugiados, árabes y judíos también, y armar comisiones de reconciliación con el objetivo de llegar a la paz en el Medio Oriente. Esta resolución fue aceptada por la mayoría de la Asamblea General de la ONU con la oposición o el rechazo total de todos los países árabes, porque en esta resolución de la ONU, de la Asamblea General, aparece, entre otras cosas, el reconocimiento del Estado de Israel, que en aquel entonces, repito, diciembre de 1948, ya tenía 7 meses de antigüedad. La guerra seguía oficialmente hasta julio de 1949. En mayo de 1949, cuando Israel tenía 1 año, fue aceptado a la ONU con un miembro más dentro de la esta organización tan importante, pero el rechazo de los países árabes seguía y en realidad hasta hoy la mayoría de los países árabes en Medio Oriente no reconocen la existencia de Israel, un país que ya tiene casi 10 millones de habitantes, 80% de ellos son judíos y 20% son árabes, y un país económicamente entre los 30 más ricos del mundo, es una potencia en la agricultura, en la ciencia, en la medicina, etcétera, etcétera, pero sin embargo muchos países árabes siguen no reconociendo el Estado de Israel. Pero cuando nace el Estado de Israel en 1948, y a pesar de esta resolución de la ONU, que en realidad está recomendando, porque no tiene el poder ejecutivo de realizar esta resolución, los países árabes rechazan el Estado que en 1 año antes, es decir, en noviembre de 1947, rechazaban el derecho de la Asamblea General de la ONU de aceptar el derecho de este Estado de existir. Así que, pese a este rechazo, el Estado de Israel nació el 14 de mayo y después logró vencer unos ejércitos árabes que lo rodeaban desde el norte, Líbano, Siria, al este, Jordania, y al sur, Egipto, con ayuda de muchos otros estados árabes como Arabia Saudita y más. Y el Estado de Israel, al nacer y al terminar y al triunfar su guerra de independencia, empieza a realizar el objetivo por lo cual ni siquiera existía, ¿no? Porque Israel no nació para pelear guerras, tuvo que pelear guerras porque no lo reconocen los vecinos árabes, ¿no? Pero el Estado de Israel tenía como objetivo de realizar el sionismo. Repito, el sionismo es un movimiento que dice que los judíos tienen el derecho de volver a su tierra milenaria y renacer como un pueblo tradicional y moderno a la vez, tal cual como los irlandeses o como los japoneses o muchos otros ejemplos en el mundo, donde hay una combinación muy interesante entre los aspectos culturales tradicionales. Hay algunos que los llaman religiosos, pero no necesariamente son religiosos, más allá del hecho que la mayoría de los judíos hoy no son religiosos, como la mayoría de la humanidad no es religiosa. Pero, repito, Israel es un ejemplo más, como muchísimos más otros ejemplos, de una combinación, de una tradición cultural bastante amplia y antigua, con aspectos económicos modernos y políticos modernos y social modernos, etc. Es decir, Israel es una combinación de tradición y de modernismo. Y el objetivo del sionismo fue realizar eso. Y al principio del sionismo, antes de la creación del Estado, fue el sionismo creyó, él hizo la infraestructura. Y poco a poco logró, repito los datos que di en los otros capítulos de este curso,
que en 70 años el sionismo logró de crear 350 asentamientos en Eretz Israel. En los primeros 3 años del Estado de Israel, es decir, desde que terminó la guerra en 49 hasta el año 52, otra vez el sionismo, ya teniendo una herramienta muy fuerte, que eso es el Estado, hizo 350 asentamientos nuevos más. Increíble. En 3 años lo que hizo el sionismo sin Estado en 70 años. Y la absorción de Aliyah, repito, Aliyah es el término judío tradicional para hablar de migración judía. Entonces, la cantidad de judíos que han llegado en estos 3 años era de 700,000. Y cuando fue declarado el Estado de Israel en mayo de 48, habían solamente 650,000, así que 700,000 nuevos inmigrantes, nuevos olim, como se dice en hebreo, una cosa que nunca se dio a conocer en ningún otro ejemplo en todo el mundo, a donde hay países de inmigración como la Argentina, como Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, etc. Ningún país tuvo que enfrentar este desafío. Y eso otra vez es una muestra mejor que ninguna al deseo, al objetivo del sionismo, crear en la tierra de Israel un hogar nacional para todos los judíos que quieren hacerlo. Y con eso Israel logró de tener sobre la infraestructura que fue creada entre 1878 y 1948, podía tener una infraestructura mucho más potente, que fue creada en los años 50 y los años 60, y con eso ya llegó a la Guerra de los 6 días, que fue el punto más alto del rechazo del mundo árabe a la mera existencia del Estado de Israel. Y de eso vamos a hablar en otro capítulo. Repito, como siempre, udimanor@gmail.com. Están invitados a mandar cualquier tipo de pregunta y de comentario. Hasta la próxima.